Hola, buen día a todos. Bueno, gracias por asistir. Mi nombre es Ignacio De Vita. Les voy a dar lo que es el avance de mi tesis de maestría, cuyos integrantes, bueno, soy yo, De Vita, Francisco Bedmar, Facundo Quirós, Valeria Gianelli y Gloria Monterruianesi. Y bueno, el mismo trabajo se titula, como dice ahí, fitotoxicidad en girasol de residuos de diclosulam en distintos tipos de suelo. Bueno, y un poco para comentarle de qué viene este trabajo, bueno, resulta que actualmente en el cultivo de soja en pre-siembra o plena emergencia se está utilizando ampliamente herbicidas del grupo de la astrazol-pirimidina, ¿sí? Como por ejemplo diclosulam, junto a glifosato. ¿Por qué? Porque este tipo de herbicidas presenta actividad residual y eso no lo tiene el glifosato, ¿no? Nos trae una ventaja en lo que es el manejo de malezas, además de que estamos mezclando distintos tipos de acción, ¿sí? Bueno, entonces este herbicida es un inhibidor de la ALS, ¿sí? Usualmente los síntomas que observamos son disminución de la altura, disminución de longitud de raíces, ¿sí? Clorosis, ¿sí? Y bueno, como les decía, el diclosulam es ampliamente utilizado y se emplea para el manejo de lo que son malezas de hoja ancha, ¿sí? Ahora bien, este herbicida se aplica al suelo, digamos, y ahí es donde realiza su actividad a través de la absorción de las raíces, ¿sí? Y bueno, su principal vía de disipación es la degradación microbiana, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? En condiciones de temperatura baja y precipitación también disminuida, esta actividad microbiana va a ser perjudicada en cierta medida y por lo tanto este diclosulam no se va a disipar, ¿sí? No se va a degradar, ¿sí? Bueno, hay algunas cualidades del diclosulam. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si la vida media a campo estudiada dice que es de 22 a 43 días, cuando estas condiciones se dan, dicha residualidad puede ser de más de un año, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, lo que ocurre es que los cultivos sucesores en la rotación, como el cultivo que nos compete a nosotros, que es el girasol, puede sufrir daños y perder rendimiento de nosotros hemos visto, de más de 60% aproximadamente, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros sabemos que tenemos las condiciones predisponentes para la fitotoxicidad del diclosulam, pero también sabemos que está afectado por las propiedades edáficas. Estas propiedades, ¿sí?, en cierta medida van a afectar la disponibilidad del diclosulam en la solución del suelo, que es donde va a ser capaz de ser absorbido por las raíces, en cierta medida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el pH, distintos niveles de pH puede afectar la disponibilidad en qué sentido. Bueno, el diclosulam es un herbicida que es un ácido débil. ¿Qué ocurre? En la medida que se incrementa el pH, mayor proporción del herbicida adquiere carga negativa. Y entonces, ¿qué ocurre? Es repelido por las partículas negativas del suelo. Entonces, esto disminuye la absorción, el herbicida se encuentra en la solución del suelo y es absorbido por las raíces, ¿sí? Bueno, materia orgánica y textura. Lo mismo ocurre con la materia orgánica, bueno, de otra manera, por ejemplo. El diclosulam es susceptible de ser absorbido a las partículas de arcilla, por ejemplo, y de la materia orgánica. Entonces, aquellos suelos que presenten mayor contenido de materia orgánica y mayor textura van a absorber con mayor proporción del herbicida, el cual va a estar en menor disponibilidad, susceptible de ser absorbido por las raíces, ¿sí? Bien. Bueno, entonces estos tres factores afectan la absorción, entre otros, ¿sí?, y afectan lo que es la biodisponibilidad del herbicida, ¿sí?, en el suelo. Entonces, dicho esto, el objetivo nuestro fue evaluar la fitotoxicidad de residuos de diclosulam sobre el híbrido de girasol paraíso SIN 3825, ¿sí?, en distintos tipos de suelo que tratamos de representar lo que era, digamos, el área girasolera, ¿sí? Lo hicimos mediante bioensayos. Bueno, los bioensayos consistieron, básicamente son vasitos de plástico donde nosotros sembramos 3 semillas, ¿sí? Al estado de primer par de hojas verdaderas medimos distintas variables que son altura al ápice, peso fresco aéreo, ¿sí?, y longitud de raíz, ¿sí? Bueno, bien, las dosis evaluadas fueron las siguientes. Partimos de la dosis recomendada por Marbete, que es aproximadamente esta dosis, y de ahí los vamos partiendo las dosis a la mitad, ¿sí?, hasta llegar al testigo, digamos, ¿sí? Bueno, acá se observa la cámara de crecimiento, ¿sí?, con condiciones controladas de temperatura, ¿sí?, y luz. Bueno, este es el híbrido, como les mencionaba, ¿sí? Entonces, nosotros lo que obtenemos... A ver. Bueno, perdón. Los suelos evaluados fueron los siguientes, donde tenemos el suelo de Maipú. En amarillo solo resalto ahí algunas
características resaltantes de cada suelo. Por ejemplo, el suelo de Maipú es el suelo que mayor pH presentó dentro de los suelos que hemos estudiado. A su vez, también presentó mayor contenido de materia orgánica. También tenemos el suelo de Balcarce, Tres Arroyos y Coronel Suárez, con características más o menos intermedias. Y el suelo de Anguil, que sería como la peor situación, porque fíjense que el contenido de arcilla es de 3,6, o sea, es un suelo que era pura arena, y la materia orgánica también es muy baja, 1,1. ¿Sí? Esta es la peor situación con la que nos encontramos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, fíjense, estos son los tres suelos que más o menos se comportaron de forma similar. Tenemos el suelo de Balcarce, de Maipú y de Tres Arroyos. ¿Sí? Las plantas más o menos en lo que es altura se comportan a lo largo de las primeras 4 o 5 dosis de manera similar. Y luego hay como un quiebre, ¿sí? Donde cae rápidamente la longitud de la altura de las plantas y el peso fresco. Ahora bien, lo que observamos en los suelos de Coronel Suárez y de Anguil fue algo, la verdad, impresionante, porque fíjense que ya a partir de la dosis más baja, esta que es un 64avo de la dosis recomendada por Malvete, ya a partir de esta dosis la caída es notable. ¿Eso qué significa? Bueno, que todo el poco herbicida que estamos aplicando está disponible en el suelo, digamos, no está siendo absorbido o retenido. Bueno, esto créanme que es lo más prolijo que lo puedo hacer. Esto es lo que ocurrió con las raíces. Las raíces están colocadas en orden, bueno, desde el testigo, ¿sí? Hasta las dosis más agresivas. No se ve muy bien, la foto no es buena, disculpen. Pero fíjense que en las dosis más agresivas prácticamente queda como si fuera la punta de un lápiz. Nosotros sacábamos las plantas y no había nada prácticamente. ¿Sí? Parece como si los quemara. Y bueno, este es para un suelo de Balcarce. Yo también estudié otros dos cultivares que son CL, material CL, pero que eran otro objetivo de la tesis. Y un poco para mostrarle cómo se veían las condiciones. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? A partir de los datos obtenidos de longitud de raíz, altura y peso fresco, construimos este tipo de curvitas, usando generalmente un modelo que se llama logístico. Y a partir de esta curva nosotros lo que obtenemos es el parámetro S50, que lo habían mencionado previamente, que es la concentración que disminuye al 50% la variable respuesta en cuestión. Entonces, a partir de este parámetro S50 es el que nosotros utilizamos para comparar la fitotoxicidad en los distintos tipos de suelos. También se utiliza para lo que es la vida media de los herbicidas, ¿sí? O para comparar susceptibilidad de distintos cultivares. ¿Sí? Bueno, obtuvimos estas curvitas para el peso fresco, para la altura y para la raíz. Fíjense que la raíz resultó ser la variable más sensible, ¿sí? Porque cae drásticamente la longitud de la raíz. Bien, entonces, un poco para mencionarles qué fue lo que ocurrió, generamos esta tablita donde colocamos, bueno acá no se ve, todos estos valores son la S50 para cada variable y en cada suelo. Entonces, en primer lugar, bueno, lo que observamos que fue que las raíces fueron las más sensibles, fíjense que los valores siempre son menores a lo que es altura y peso fresco. Y bueno, están ordenados en orden de fitotoxicidad, desde mayor fitotoxicidad hasta menor. Estos dos suelos se comportaban más o menos de forma similar. Entonces, un poco lo que hasta ahora estamos tratando de discutirlo es que la mayor fitotoxicidad observada en el suelo de Anguil seguramente haya sido dada por su bajo contenido de materia orgánica y bajo contenido de arcilla. Como les mencioné anteriormente, probablemente todo el diclosulan que nosotros aplicamos estaba disponible en la solución del suelo sin ser absorbido. No había nada que lo absorba. En segundo lugar, ya pasamos a un suelo de Coronel Suárez que tiene mayor materia orgánica y un pH de 6,3. ¿Sí? Este fue el suelo donde en segundo lugar se posicionó como mayor fitotoxicidad. ¿Sí? Ya, digamos, hay menor que en Anguil porque bueno, el contenido de materia orgánica se va incrementando y además el contenido de arcilla de Coronel Suárez ya era de un 20%. El Anguil, bueno, era 2 o 3. ¿No? Bueno, luego pasamos al suelo de Tres Arroyos, que tiene un contenido de materia orgánica un poco más elevado que el de Coronel Suárez, pero ¿qué pasa? Tiene un pH casi una unidad menor, 5,4. Entonces lo que nosotros estamos sugiriendo era que en este suelo mayor proporción de herbicida seguramente tenga carga neutra y por lo tanto es probable que sea más susceptible de ser absorbido por las partículas y de esta manera no disponible para las raíces. Bueno, por último tenemos los dos suelos que son los de Maipú y los de Balcarce. Y bueno, fíjense, Maipú tiene un pH que es el mayor pH, pero sin embargo el fenómeno este que yo les mencioné recién no se vio, digamos, no hubo tanta fitotoxicidad como los suelos anteriores. Pero ¿qué pasa?
tiene el mayor contenido de materia orgánica. Así que, bueno, como les mencionaba anteriormente, es probable que el herbicida esté absorbido a esta materia orgánica. Bueno, y lo mismo con Balcarce, que bueno, tiene un pH bastante ácido en comparación con los demás, similar al de Tres Arroyos, y tiene un contenido de materia orgánica, bueno, bastante más elevado en comparación con los restantes, ¿sí? Casi de 5% de materia orgánica. Bueno, esto es lo que tengo para... ¿Cómo voy? Perfecto. Bien. Y bueno, a modo de comentario, estamos trabajando también con otras alternativas, porque en realidad esto de los suelos era una crítica que me hicieron en la tesis, que le faltaba algo más. Bueno, entonces el objetivo original era probar, ¿sí? Otros tipos de materiales, en caso de nosotros sospechar de tener problemas con residuos de diclosulam, decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero sembrar sí o sí girasol y pruebo otros materiales, a ver si puedo usar una tecnología CL? Ustedes saben que la tecnología CL se basa en el uso de materiales tolerantes a imidazolinonas. Y como la imidazolinona tiene el mismo modo de acción que el diclosulam, lo que nosotros sugeríamos era que a lo mejor tolerarían los residuos de diclosulam mejor que un material convencional, ¿sí? Así que bueno, esto después se lo podemos discutir si quieren. Y otra alternativa que estábamos tratando de evaluar era tratar de diagnosticar este tema de la residualidad. ¿Por qué? Porque muchas veces hoy en día los lotes son arrendados, entonces uno no sabe cuál es la historia. Entonces la idea era, bueno, decir, si se sospechaba de la aplicación de este tipo de herbicidas, realizar alguna especie de bioensayo y ver si ese bioensayo nos permitía predecir la futura fitotoxicidad en el campo, ¿sí? Bueno, hasta ahora, hasta el momento estamos obteniendo buenos resultados. Aparentemente los rangos que tolera de concentración del suelo, los bioensayos, son similares a lo que ocurre luego en el rendimiento. Así que en principio serviría para predecir este tipo de problemas. Y por último, ¿qué pasa? Hoy en día existen herramientas que te permiten medir lo que es la concentración de distintos nutrientes, herbicidas en el suelo, ¿sí? Pero bueno, falta la información biológica, porque si a mí me dicen tenés 5 partes por billón de diclosulam, ¿yo qué hago con eso? Entonces, lo que hicimos, bueno, fue probar a campo distintas dosis, tomar la muestra del suelo, hacer un análisis químico y después ver cuál era el rango en el rango de concentraciones en el cual los rendimientos no eran afectados, ¿sí? Recuerden bien que todo esto que estamos haciendo nosotros hay que hacerlo para cada cultivar en particular, porque no solo está influenciado por la tecnología, sino también por el fondo genético de cada uno de los cultivares, ¿sí? Así que bueno, en principio, como resultado preliminar, estos materiales están tolerando bastante bien la cantidad de residuos en comparación con un convencional, ¿sí? Pero yo no les voy a recomendar que usen uno de estos materiales y apliquen diclosulam arriba, porque no van a tener buenos resultados. Bueno, y al final una fotito de un caso, la verdad que impresionante, que bueno, seguramente ustedes me puedan decir de qué suelo se trata, ¿eh? Así que bueno, esto es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio, muy bueno el trabajo, la verdad que felicitaciones. Y hay tiempo para una pregunta. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Te hago una pregunta. Sí. No sé, la verdad es que no sé si se me pasó, pero ¿cuántos días, digamos, aplicaste el diclosulam en las macetitas? En las macetas, sí. ¿Cuántos días después sembraste el girasol? No, eso es así. Se aplica el diclosulam, se homogeniza todo el suelo y ahí nomás aplicás ahí nomás sembrás. Por eso tenemos muchas dosis, porque la idea es representar distintos tiempos a futuro, digamos, de las dosis que nos podríamos encontrar a campo en un lote en particular. Por eso tenemos dosis desde el marbete hasta un 64avo, como le decía. Pero sí, se siembra, ni bien se aplica, digamos. Y ese perdón que te sí. preguntando, pero ese 64avos tienen más o menos estimado cuánto tiempo puede ser en... Y lo que pasa que, claro, bueno, es que ahí va la cuestión, es que eso va a depender de las condiciones climáticas. Por eso
esto es lo que estamos discutiendo con mi director, que me parece que ya no hay que verlo tanto por el hecho de cuánto tiempo pasó, cuál es el tiempo que me va a asegurar sembrar, esto por ahí es discutible, sino que hay que ir a ver qué hay en el lote, cuál es la concentración. Me parece que lo del tiempo, porque si pasó 2 años, como le decía yo, pero hizo frío o las condiciones climáticas no fueron las adecuadas, vamos a tener problemas. Gracias. Bueno, muchas gracias de vuelta y le damos un aplauso a Ignacio.